Empezamos los capítulos con el puente de Mantible. El puente, os mostramos cómo fuimos a Cortijo y os mostré que se había hundido el puente romano de Mantible. Ese fue nuestro primer episodio de Castiaventuras, ni siquiera se llamaba Castiaventuras en el primero. Allí por enero. El 29 de enero. Bien. Vamos, después continuamos con las ardillas, las simpáticas ardillas. Fuimos al Parque Las Grajeras y estuvimos viendo un poquito el parque y cómo comían las ardillas. Perdimos de comer cacahuetes, de todo un poquito. Perdimos de comer a las ardillas. Y en poco fueron viniendo más animalitos como pájaros, todos a gorronear. Y ese fue pues en febrero. Era ya. Después ya más tarde, en marzo, la primera exploración de un castillo medieval fue de Davalillo. Explicamos que se había vendido a una bodega por unos 70.000 euros. Que el municipio y los riojanos podían entrar gratis, es lo que habían acordado con la bodega, y que se iba a reformar para eventos como catas, conciertos y comidas o lo que sea. Iban a hacer todavía, me parece que a día de hoy no ha avanzado mucho la construcción. Lo ha comprado, pero con el tema de coronavirus y todas estas cosas, pues no ha habido nada. Este fue, ahí mostramos cómo era en la antigüedad, la recreación del castillo, una capilla que tenía espectacular también, y que era un despoblado donde estaba el castillo. Bien, pues seguimos, a ver. Después ya me fui a hacer otra exploración al convento franciscano de San Antonio de Nalda. Del año 1611 empezó a construirse hasta el 1617 por los condes de Aguilar, en cumplimiento de un voto que habían realizado con motivo de curarse el conde de una grave enfermedad. Había prometido, y como eso, pues agradecimiento, hizo este convento, donde más tarde fueron enterrados en el pabellón, en el panteón, él y toda su familia. Se trajo también una campana desde Argel, que se escuchaba desde Logroño, y que finalmente se fundió por estar hecha por infieles. Bueno, pues después fui a San Juan de Arce, en Navarrete, y conté la curiosa historia del Hospital de Peregrinos de San Juan de Arce, donde, como había llegado hasta nuestros días, el Hospital de Peregrinos, que estaba en la puerta del hospital, en el cementerio. Y los muros que se había construido el cementerio de Navarrete, era como había llegado hasta nuestros días. Seguimos. Bueno, pues ya hicimos el primer pueblo fantasma, Villanueva de San Prudencio, abandonado en los años 60 del pasado siglo y sin acceso por carretera ni nada. Un pueblo que tenía más de 1000 años de historia y que estaba en una ladera. Todo. Vimos su iglesia, que antiguamente se cree que era un monasterio. Había estado ya el monasterio de San Prudencio anteriormente, y era de lo más viejo del pueblo, la iglesia. Muy bonita era.
Bueno, y después ya nos fuimos. El siguiente, en abril subí las Dolinas de Senzano, unos agujeros que en la tierra que cabía hasta una plaza de toros, mismamente, con una profundidad de más de 60 metros y más de 100 metros de diámetro, alguna de ellas. La Dolina, ¿qué es la Dolina? Una depresión más o menos profunda de paredes muy inclinadas, típicas de los terrenos calizos. Bueno, estuvimos un montón de horas dando vueltas por el monte hasta encontrar la segunda dolina, porque no seguimos la senda y fuimos monte a través. Finalmente encontramos una, la vimos y bueno, pues la otra ya la dejamos para otro día. Pusimos unas fotos para que la vieseis y ya está. Bien. El siguiente fuimos la exploración de columbarios de Nalda, que son las cuevas de los Palomares. Es un conjunto rupestre denominado columbarios, que se pueden encontrar en La Rioja y en el Valle del Iregua. Se excavó en un paredón del resto del sureste del cerro, con unas vistas al río sobre la vía romana de Varilla y Anumancia. Bueno, esto tenían más de 1000 años, quiero recordar. Tenía unos nichos de carácter decorativo que servían de relicarios, y había utilizado estas cuevas como si fuera el monasterio, los monjes ermitaños. Llegó abril, 30 de abril. Exploración de ermita de Santa María del Buen Suceso de Navarrete. Una ermita totalmente arruinada del siglo XVI-XVII y que había sido remodelada en época contemporánea. Al lado se encontraba una necrópolis medieval y la iglesia estaba totalmente arruinada. Totalmente la ermita, vaya. Os expliqué un poquito la historia y demás de qué iba, y algunos sí que se interesaron por la ermita, me mandaron mensajes que querían ir a verla y cómo se dejaban caer, eso, una ermita que no sabían dónde estaba. Bien. Bueno, pues vamos. Siguiente pueblo fantasma que visitamos fue un pueblo fantasma precioso que se llama Oliván, y que no tenía tampoco acceso por carretera. Estuvimos unos kilómetros andando por el monte, por el antiguo camino a este pueblo. Este pueblo nunca había tenido acceso por carretera y actualmente estaba igual, no había llegado nunca la luz tampoco, ni nada, y que estaba bastante bien cuidado. El pueblo de Oliván muy bien cuidado. Como dice el dicho del puente que va al Oliván: por el puente de Oliván nadie viene, nadie va. Por el puente de Oliván solo pasa el alemán. Era sobre el puente que hay en la entrada. Después ya nos fuimos a la exploración de la iglesia de Santa María Robles de Castillo, una iglesia gótica. Vimos su puente, el puente también medieval que hay justo abajo de la iglesia, y nada, el puente gótico, sí. Bueno, pues eso, esto también. El puente medieval era del siglo XVII y la iglesia arruinada del siglo XIII. Y estaba fatal. Cualquier día pues se cae. Ahí podéis ver lo que era. Estaba bastante bien. No era muy grande, pero ya es que se había caído la mitad. Y ahí estuvimos. Después le tocó el turno en mayo, la exploración de torre de telégrafo óptico del Cortijo.
el barrio de Cortijo de Logroño, que se construyó por el ejército liberal para la primera guerra carlista. Os expliqué cómo funcionaban, que era el internet de la época, y con una especie de luces iban haciéndose señales con luces hasta como si fuera un faro y pasando de torre en torre. Y así pues llegan los mensajes. También había otro sistema también de banderas. Os enseñé un poquito cómo estaba el interior. Está totalmente nada, solo quedaban las 4 paredes y el interior estaba... No se podía entrar, no había escalera y no se podía entrar, y aparte no había nada. No había ni techo ni nada. Nuestra primera ruta por el monte, las cascadas de Ponterrá. Fuimos al Parque Natural de la Sierra de la Cebolleda para conocer la ruta de las cascadas del arroyo de Ponterrá. Y ahí estuvimos andando toda una mañana durante unas horitas y por unos parajes bastante bonitos y fácil. Lo que pasa es que había que andar mucho. Lo peor es que bajabas hasta abajo hasta el río y después había que volver a subir. Vimos cómo era una majada donde pasaban la noche los pastores y guardaban a las ovejas, los corrales. Y nada, pues estuvimos viendo ahí las preciosas cascadas que hay. Estuvimos almorzando y después ya subimos, dimos la vuelta otra vez para arriba. Después pues visité la catedral gótica de Calahorra, del siglo XV, que es muy grande. Bueno, entonces expliqué la curiosa historia de por qué hay tallado un móvil en uno de los laterales de la fachada de la iglesia, de la catedral, vaya. Bueno, pues yo después ya le digo el turno a la primera exploración urbes de la fábrica de escayolas. ¿Qué fue? La fábrica de escayolas. Visité, os enseñé los documentos que encontré en la fábrica, una fábrica que lleva, no sé, igual los 80, desde el 81 es la cosa que encontré más actual, creo, del 81. Además era todo más viejo, todos los papeles, facturas y cosas que había, todo mucho más viejo era. Vimos todo, vimos el horno que hay, había una especie de cueva que era como una bodega también. Llegamos 18 de junio y llega el pollo fresh. Un vídeo que hicimos un poco de cachondeo por la nueva tienda que habían abierto y que había colas, pues de la gente para pillar el pollo fresh, que es un gofre con forma de pito. Hicimos el vídeo, un poco de cachondeo, nada más, así, lo que no hayamos hecho hasta ahora, vaya. Muy de cachondeo, pero casualmente es el que más visitas tiene de todos los vídeos de esta primera temporada. Casualmente, cuando no tiene nada que ver prácticamente con lo que es la temática del canal. Le tocó el turno al castillo de Burgos, castillo histórico de Burgos. Llegamos el 2 de julio. La torre de Rada de Lodosa, una torre medieval de finales del siglo XV. Han empezado a reformarla íntegramente. Estaba totalmente arruinada en medio de la nada, y ahora piensan hacer una especie de museo que cuando lo hagan, ya he dicho, cuando lo hagan volveré y os enseñaré cómo ha quedado. A ver si ha quedado bien, mal, o la han puesto... Yo creo que va a quedar bastante bien, muy fiel a lo que era y reformada, bastante bonita. Y bueno, pues harán para exposiciones y cosas de esas, un poquito la historia te explicará, supongo. Y visitamos el poblado de La Hoya, la Pompeya ibérica, donde os cuento y como en este poblado del año 1200 a.C. al 250 a.C., pues estuvieron viviendo allá lo que fueron luego los habitantes de La Guardia. Vamos al último vídeo de esta temporada, el vídeo del convento medieval abandonado, el convento de los Trinitarios abandonado, de la Orden Trinitaria del siglo XIII, un convento sin catalogar,
Venga, hasta la siguiente, amigos.